Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Mi nombre es Gustavo Rodríguez. Esta es Iglesia Reformada de Uruguay, Durazno, la ciudad de Durazno. Y nos juntamos en el Día del Señor para adorarlo. Y ahora vamos a continuar adorándolo, ¿verdad? Con su palabra, escuchándolo a Él. Y bueno, que Dios nos trate para esta semana que nos espera, ¿verdad? Por delante para poder vivir este mensaje. Dios todos los domingos y bueno, todos los días, cada vez que el cristiano abre la Biblia, Dios le habla, ¿verdad? ¿Para qué? Para cuando salga a la calle, viva lo que Dios le dice. Y por eso nos juntamos como iglesia ahora, ¿verdad? Para que Dios nos hable y para que nosotros podamos ser mejores cristianos y para que le demos gloria y podamos alcanzar a otro para la gloria de Dios. Para eso estamos en esta tierra, para servir a nuestro Dios, servir a nuestro prójimo, ¿verdad? Y ser esos siervos de Dios como su Hijo Jesucristo, imitarlo a Él. Bien, vamos a orar. Padre, gracias Señor por esta oportunidad que nos das de estar, Señor amado, en nuestro hogar, de poder estar predicando tu palabra junto con los hermanos. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros oídos espirituales para entenderte, escucharte. Y Señor, oh Dios, que esa palabra sea como esa espada, como dices tú que es, que penetra hasta nuestra alma. Y Padre, parta nuestro corazón, nuestra alma y todas nuestras coyunturas, Señor. Que trate con nuestra vida espiritual, porque sabemos que no somos obras terminadas, sino vamos camino a la perfección. Por eso necesitamos que tú sigas tratando nuestra vida, quebrantando nuestro corazón, Señor, nuestra mente, Padre amado, para parecernos más a Jesucristo, tu Hijo. Oh Señor, gracias por esta oportunidad. Gracias porque podemos abrir tu palabra y tú nos hablas. Ayuda, oh Dios, Padre, a tu siervo, Padre, para que pueda leer bien tu palabra y pueda transmitir ese mensaje que tú quieres darnos. Señor, sé que soy un siervo inútil, pero en tus manos soy útil, porque tú haces útil, Señor, lo inútil. Por eso te alabo, te doy gracias, Señor amado, por darme esta oportunidad de poder también escucharte a través de tu palabra. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar después de una licencia, ¿verdad? Vamos a continuar estudiando el Evangelio de Juan, como estamos haciendo los domingos, ¿verdad? El Evangelio de Juan, el Evangelio según Juan, ese es el título del mensaje. Bien, la lectura que vamos a tener es Juan, capítulo 2, versículo 23, al capítulo 3, versículo 3. Juan, capítulo 2, versículo 23, del capítulo 3 al versículo 3. ¿Tá? Comenzamos. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Y el tema que vamos a tratar es el Señor Jesucristo enseña al Maestro. El Señor Jesucristo enseña al Maestro. Bueno, estuvimos estudiando el último estudio que tuvimos en este precioso Evangelio, ¿verdad? Vimos que el Señor limpió el templo, ¿verdad? La casa de su Padre a raíz de todo aquello que había en el templo, ¿verdad? El mercado, el pecado. Bueno, y a raíz de eso, de la limpieza del templo, dice esta lectura, muchos creyeron en él. Porque todo eso lo que hizo el Señor, ¿sabe qué? El pueblo lo pensaba. El pueblo pensaba todo eso de los fariseos y de los religiosos. Pero ¿sabe qué? Ellos le tenían miedo, le tenían temor y por eso no hablaban, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos querían tener la aprobación de los hombres, la aprobación que lo dejen entrar al templo, que el sumo sacerdote y los sacerdotes no se enojaran con ellos. Entonces el pueblo miraba, ¿verdad? Toda esta injusticia que hacían estos fariseos y todo esto lo que hacía el mercado con la casa de Dios, y ellos lo pensaban, pero ¿saben qué? Murmuraban, no le decían nada a ellos. Pero ¿saben? Viene este hombre, este joven de 30 años de edad, ¿verdad? Viene y comienza su ministerio y va, y lo primero que hace es, el Hijo de Dios, entra a la casa de su padre y limpia la casa de su padre. ¿Pues saben por qué? Él va y no tiene miedo a nada, porque estaba para agradar a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos, agradar a Dios.
no estamos para agradar a los hombres. Sabemos que hoy en día muchas iglesias evangélicas ven las cosas, ¿verdad? Ven el pecado y ¿saben qué? Se callan. ¿Por qué? Porque vaya que se enoje el pastor, vaya que se enoje el anciano o la anciana, ¿verdad? Igual que el pueblo de Israel. Mirá vos, sí, pero ¿cómo el pueblo van a permitir todas esas cosas? Bueno, hoy en día el mundo dirá lo mismo de nosotros, la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo la iglesia ve el pecado y no trata el pecado? Por eso el cristiano debe luchar contra el pecado, sin miedo a nada. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no estamos para agradar al pastor ni para agradar a una misión, estamos para agradar a Dios, ¿verdad? Y si agradamos a los hombres, no vamos a agradar a Dios. Entonces, si estamos agradando a los hombres y los hombres nos tocan la espalda y dicen, qué bueno, qué lindo, qué me pones tan contento, estoy tan fascinado con ustedes, qué bueno, estoy tan contento. Bueno, nos estamos dando cuenta que estamos agradando a hombres y no a Dios, ¿verdad? Entonces, debemos estar mirando la escritura y mirar, bueno, yo, mi vida, todo, o sea, mis 24 horas del día, ¿a quién agrado yo? ¿Me agrado a mí mismo? ¿Agrado a Dios? ¿Agrado a los hombres? ¿Quién está en primer lugar en mi vida? ¿Verdad? Bueno, para el Señor estaba el Padre, y eso es lo que tiene un cristiano. Para el primer lugar está para mi Padre. Mi Padre tiene el primer lugar. Y en segundo lugar es mi prójimo, ¿verdad? Por eso no debo tener miedo al hombre. ¿Por qué? Porque yo tengo temor de Dios, no temor del hombre. Entonces, el que no tiene temor del hombre, que no tiene temor del hombre, confronta el pecado. Lo confronta. ¿Y sabe qué es el ejemplo que tenemos? El Señor Jesucristo, nuestro Dios. Él vino y nos enseñó cómo confrontar el pecado. Fue, ¿verdad? Directamente lo confrontó a estos líderes religiosos y limpió la casa de su padre. Entonces, Juan capítulo 2, versículo 23, dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos crecieron en su nombre, viendo las señales que hacía. Bueno, muchos creyeron en el Señor Jesucristo por los milagros, ¿verdad? Sí, limpió la casa de Dios, pero también el Señor allí también hizo muchos milagros. Hizo milagros, no solo allí, sino afuera. Entonces había un grupo de personas que se había corrido la voz de distintas partes del pueblo y estaban en la fiesta judía donde millones de judíos iban, ¿verdad? Miles de judíos iban al templo a adorar porque se tenían que reunir. Era una ley, imposición de la ley, o sí tenían que ir, ¿verdad? Y ofrecer sacrificio y pagar sus impuestos. Bueno, pero hacía 400 años que Dios no mandaba a ningún profeta, ninguna señal. Dios había cortado el contacto, la comunicación con su pueblo por el pecado. Dios cortó la comunicación con su pueblo por el pecado. ¿Y sabe qué? Ahora manda a su hijo. Y saben, esta generación nunca vio un milagro. Hace 400 años. O sea, esta generación y los abuelos tampoco vieron, ¿verdad? Y ni los bisabuelos vieron los milagros de un profeta, los milagros de Dios. Hacía 400 años que nadie hacía nada, ¿verdad? Ningún enviado de Dios venía y hacía estos milagros. Entonces, el ver a Jesús hacer estos milagros, la gente quedó con la boca abierta. ¡Wow! Este hombre sí es de Dios, con todos los milagros que hace, ¿verdad? Pero lamentablemente ellos creyeron por los milagros. No creyeron en la persona del Señor Jesucristo como Dios, como su Salvador, como Dios, como su Señor, ¿verdad? Ojalá que nosotros, los que estamos aquí hoy, podamos conocer a Cristo y conocerlo íntimamente y saber, ¿verdad?, que Él es nuestro Señor. ¿Saben cómo lo sabemos? Porque estamos sometidos a su palabra y nos humillamos. No vivimos más nosotros, vive Cristo en mí, dice Pablo, ¿verdad? Juan, capítulo 8, versículo 31 al 32, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuáles son los verdaderos discípulos del Señor? Los que permanecen en la palabra. No un domingo, no un miércoles ni un viernes. No cuando me abro los ojos y leo la Biblia y ya está. Ya cumplí, Señor. Ahora voy a permanecer en mi opinión. No. El Señor dice, el que permanece en mi palabra, ese es mi discípulo. Ese es mi seguidor. Versículo 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Eso van a conocer la verdad y la verdad los hará libre. Entonces los verdaderos creyentes son los que permanecen en la palabra de Dios, los que obedecen sus mandamientos. Estos son los discípulos de Cristo. Y como dije hoy, no ir a una religión, no faltar ninguna reunión, ¿verdad? O hacer algo, o vea, Señor, yo 2 por 3 predico el Evangelio. Bueno, ¿sabe qué? Los que permanecen en la palabra de Dios,
esos son los verdaderos discípulos de Cristo. Entonces la evidencia de una persona que es salva es que se esfuerza cada día en obedecer la Escritura. Ama la Biblia, ama la oración. ¿Qué hace esa persona? Se esfuerza para cada día estar más separado del pecado y se va santificando. ¿Por qué? Porque la Biblia santifica. La Biblia tiene poder de santificarnos. ¿Cuándo? Cuando nosotros la obedecemos, ¿verdad? Cuando la vivimos. Entonces nos vamos santificando, ¿verdad? Nos vamos purificando a través de la Escritura. Entonces estos religiosos no creían en la palabra de Cristo, sino que creían en los milagros. Ellos no creían en la palabra de Jesús, ¿verdad? Por algo el Señor le dijo, si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Se dan cuenta? Juan capítulo 2, versículo 24 al 25, dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Sabe qué era Dios? Él es Dios, él sabe, ¿verdad? Él es omnisciente, él sabe todas las cosas, él sabe lo que pensaban, lo que estábamos pensando esas personas ahí, él sabe lo que estamos pensando hoy acá, lo que tú estás pensando ahí sentado, ¿verdad? Él lo sabe, él sabe todo, ¿verdad? Por eso él es Dios y nosotros no somos dioses. Él sabe todas las cosas y nada escapa de sus manos. Él tiene control de todo, él es soberano. No necesita que nadie le diga lo que piensa alguien o lo que él tiene que hacer. Él sabe lo que tiene que hacer, porque él es Dios, ¿verdad? Entonces vemos aquí al Señor Jesucristo, ¿verdad? Juan destaca la omnisciencia de Dios. Vemos cómo Juan, el evangelista, está exponiendo a Cristo como Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué? Acuérdense para qué fue escrito el Evangelio de Juan. Para que creáis en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué creáis? Que Él es Dios, que Él es el Señor. Para eso está escrito este Evangelio, ¿verdad? Entonces continuamente Juan está destacando la gloria de Dios, los atributos de Dios. Eso es la gloria de Dios, los atributos de Dios. ¿Para qué? Para que el que lee el Evangelio crea que Jesucristo es Dios y Él es el Salvador de aquellos que creen en Él, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, este grupo de personas judías creyeron a Cristo por sus milagros, no por sus palabras, no por lo que era Cristo, sino por lo que hacía Cristo. Entonces, uno de ellos, de esta gente, de estas personas, de estos judíos que creyeron, bueno, es lo que dice capítulo 3, versículo 1, que dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Bueno, este fue uno también de que escuchó y creyó en Cristo, ¿verdad? Bueno, ¿qué quiere? Esta palabra significa, o puede significar los apartados, los fariseos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir fariseo? Bueno, los apartados. Esto era un grupo selecto, ¿verdad? Para un fin. Están apartados para un fin, ¿verdad? Ellos eran apartados ¿para qué? Para defender la ley. Defender la ley. Tenían celo por la ley, pero también tenían celo por sus propias leyes, ¿verdad? De farisaicas, estas leyes que ellos habían implementado, ¿verdad? Y muchas veces que el Señor les llama la atención porque habían dejado su ley de hombre por la ley de Dios, ¿verdad? Respetaban más lo que creían los hombres que lo que mandaba Dios. Pero bueno, ellos eran un grupo de personas apartados para hacer respetar la ley, ¿verdad? Bueno, pero tampoco eran cualquier clase de personas. Los fariseos eran una clase media alta, ¿verdad? En la sociedad. No eran pobres, sino que era una clase media alta. Eran hombres con estudios, tenían sus propios negocios, tenían una gran influencia sobre el pueblo de Israel. Ellos eran los que enseñaban la ley y el pueblo lo respetaba mucho. ¿Por qué? Porque eran apartados para eso, para escuchar la ley y para defender la ley, ¿verdad? Según Josefo, en el tiempo de Herodes el Grande, había 6.000 fariseos. 6.000 fariseos. Bueno, pero vemos que en el tiempo del Señor Jesucristo, cuando viene el Señor Jesucristo, los condenó a todos, ¿verdad? ¿Verdad? Por eso el versículo 3 del capítulo 2 de Juan, dice, capítulo 3, versículo 3 de Juan, respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, le está diciendo a Nicodemo, ¿sabes qué? Toda tu religión, todo de ser apartado del pueblo, defender la ley, todo
bien, bien para los hombres, ¿sabes qué? Pero para Dios estás mal, tienes que nacer de nuevo, ¿verdad? Todos ustedes están condenados. Versículo 7 del capítulo 2 de Juan. No te maravilles de que te dije, oh, es necesario nacer de nuevo. El Señor se lo repite una vez más a Nicodemo, perdón, capítulo 3, versículo 7 de Juan, capítulo 3, versículo 7. Entonces, para el Señor no le importa tu estatus social, tu religión, tu celo por la ley, sus ritos. Eso, bueno, no te va a llevar al cielo. Es lo que le está diciendo el Señor a Nicodemo, ¿verdad? Y toda esta clase de fariseos. Sino, todos estos ritos y tu religión te va a llevar al infierno. Una persona va al cielo no por lo que hace, sino porque nace de nuevo, ¿verdad? No por una religión, no por sus obras, no porque él se esfuerza en obedecer. Estas personas eran intachables, se esforzaban al máximo humanamente para obedecer la ley y para aparentar, ¿verdad? Los otros que veían decían, wow, vea qué hombre santo, qué hombre culto, ¿verdad? Bueno, pero sabemos lo que el Señor dijo, lo que tenían por dentro. Pero esta gente se esforzaba y pensaba que esforzándose ellos iban a entrar al reino, ellos iban a ser parte del reino milenial del Mesías. ¿Y sabe qué? Viene el Mesías y sabe qué, todos ustedes no van a entrar, van a ir al infierno, porque ustedes son de vuestro padre el diablo. Ustedes piensan que van a entrar al cielo por su religión y por su fruto, por sus obras, pero al cielo no se entra por las obras, sino se entra porque Dios nos hace nacer de nuevo. Entonces Nicodemo era un fariseo, era uno de este grupo, ¿verdad? De uno de los apartados. Pero el nombre de Nicodemo significa victorioso sobre el pueblo. Nicodemo era el maestro de todos estos miles de judíos. ¿Se imaginan lo que era Nicodemo? No era cualquier judío, no era cualquier fariseo, era un principal, dice Dios. Un principal, un maestro de maestros. Era un teólogo de aquel entonces, ¿verdad? Que era conocido en toda Palestina, decir, wow, allí está el maestro. Hablar con Nicodemo debe ser lo máximo humanamente. Era un supremo en la ley, ¿verdad? Era un maestro de maestros. ¿Y sabe qué? El Señor dice, no vas a entrar al cielo si no nace de nuevo, ¿verdad? Por eso debemos, ¿verdad? Cada uno de nosotros analizarnos si hemos nacido de nuevo. Porque si no nacimos de nuevo, nada importa las reuniones, orar, ¿verdad? Evangelizar. Si yo no nací de nuevo, de nada me sirve. Porque los que van a entrar al reino son los que han nacido de nuevo. Entonces, Nicodemo era uno de de esta secta, uno de los principales de esta secta. Era uno de los que tenían mucha cultura, mucho estudio, tenía una buena posición económica. Por eso digo, no era cualquier fariseo, era un principal. Entonces, vemos que Nicodemo era uno de los que creyeron en los milagros del Señor Jesucristo, los que hablan en el capítulo 2, versículo 23 de Juan. Eran de estos que habían creído en los milagros de Jesús. Y más adelante vemos que como él habla del Señor, bueno, vemos más adelante que hay frutos de Nicodemo, ¿verdad? No solo después de la entrevista con Cristo, empieza a dar frutos. Nicodemo, ¿cuándo? Juan capítulo 7, versículos 50 y 52. Juan 7, versículos 50 al 52, dice, le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley? O sea, uno de ellos de los fariseos, ¿verdad? Está hablando de Nicodemo. Los fariseos querían juzgar al Señor. Entonces Nicodemo sale al cruce de los fariseos. ¿Juzga acaso nuestra ley? Versículo 51. A un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Bueno, ahora vemos a Nicodemo no juzgando a Cristo, sino que parando la mano. Vamos a parar la mano. Nuestra ley. ¿Qué dice nuestra ley? Que primero tenemos que oír, ¿verdad? Al mensaje. Bueno, si el mensaje es de Dios va a permanecer. Si el mensaje no es de Dios, va a ser un falso profeta y no va a persistir en el tiempo, ¿verdad? Por eso Nicodemo dice, vamos a escucharlo. Y bueno, los fariseos se enojan, ¿verdad? Bueno, vemos que Nicodemo ya empezó a dar frutos, ¿verdad? De que estaba creyendo en el Señor. Bueno, también esta gente quería llevarlo al templo. En este pasaje
los fariseos querían llevarlo al templo y mandan a los soldados. Los soldados vienen y los fariseos dicen, ¿qué pasó? ¿No trajeron al falso Mesías, como le llamaban ellos? Y los soldados dicen, usted sabe que nadie nos ha hablado así de la palabra. Quedamos asombrados, ¿verdad? Y por eso los fariseos se enojaron con los soldados, ¿verdad? Y bueno, y ahí sale el cruce Nicodemo y le dice, bueno, ¿por qué no lo escuchamos mejor al Señor? A este hombre que está predicando la palabra. Escuchemos la enseñanza, ¿verdad? Y si tuerce la ley, ahí tenemos algo para condenarlo. Vemos el indicio de Nicodemo que estaba creyendo en él. También Nicodemo arriesgó su vida, su propia vida y reputación para darle un funeral digno al Señor. En Juan capítulo 19, versículo 38 al 42. Juan 19, versículo 38 al 42 dice, después de todo esto, o sea, después de que Cristo muere en la cruz, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Pero también, ¿quién estaba? Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Vino trayendo ¿qué? Un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con esencias aromáticas, según la costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde se había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro que estaba cerca, pusieron a Jesús. Bueno, vemos a Nicodemo, creyó en el Señor Jesucristo, se puso en acción, ¿verdad? ¿verdad? Y acá lo vemos. Un hombre que cree en el mensaje, ve que nació de nuevo, porque por algo estaba arriesgándose tanto, ¿verdad? Y también también nos dice Juan que este Nicodemo, volvemos atrás a la historia, este Nicodemo, en el capítulo 2, era un principal de los judíos. Bueno, ¿a qué se refiere a un principal? Bueno, un principal se refiere de los judíos, era que componía del cuerpo era del grupo, del Sanedrín. Era del grupo del Sanedrín, ¿verdad? Y miren lo que dice Mateo, capítulo 26, versículo 59. Mateo 26, 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús. Bueno, ¿saben qué? Era el Sanedrín. El Sanedrín estaba compuesto por los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio, ¿verdad? Eso era el Sanedrín. Era este grupo de personas judías que se juntaban para hacer juicio, ¿verdad? Para hacer juicio, y era el que tenían el poder judicial, vamos a llamarlo así, de ese entonces, ¿verdad? Era el Sanedrín. Ellos eran los que se encargaban del asunto jurídico en Palestina, eran la Corte Suprema, eran la autoridad. Y Nicodemo dice que era de este grupo y era un principal, ¿tá? O sea, no era cualquiera, era uno que todo el Sanedrín lo iba a escuchar. El Sanedrín estaba compuesto por el sumo sacerdote, que era el presidente, ¿tá? Y los principales sacerdotes y los ancianos, que eran los cabezas de familia. Bueno, los escribas eran los que estaban escribiendo, ¿verdad? También eran parte del Sanedrín. Bueno, era un total de 71 miembros. 71 miembros el cuerpo del Sanedrín. Y Nicodemo era uno de los principales, ¿verdad? El nombramiento de estos integrantes del Sanedrín era hereditario o era en forma política. Se elegían entre ellos. Bueno, como se acuerda que estaba Caifás. Caifás era yerno del sumo sacerdote saliente. Entonces se iban cambiando, ¿verdad? Bueno, yo estoy 5 años, me toca a mí, después, bueno, Matías va a seguir vos, y después Matías me da otro tiempo para mí, y así entre ellos, ¿verdad? Se llevaban la presidencia del Sanedrín. Bueno, pero ellos estaban para hacer cumplir la ley. Pero cuando había que ejecutar la pena capital, ellos no lo podían hacer. ¿Quién lo podía hacer? Roma, ¿verdad? Entonces, cuando fueron a matar a Cristo, ¿a dónde fueron los judíos? Este grupo de Sanedrín. A Pilato, porque Pilato tenía la autoridad de matar, darle muerte a las personas. Él tenía el poder. Ellos no lo podían hacer. ¿Se acuerdan que ellos dijeron, nuestra ley no nos permite? Si no, ya hacía tiempo que lo hubiesen matado a Cristo, ¿verdad?
porque ellos odiaban a Cristo. Entonces después que Israel fue destruida en el año 70, el Sanedrín se disuelve y formaron el tribunal de juicio, el tribunal del juicio. Estaba formado por solamente los escribas y cuyas decisiones solo poseían autoridad moral y religiosa, ¿tá? Dentro de los judíos. Después que viene Tito, destruye a Israel, el Sanedrín queda disuelto y queda el tribunal del juicio. Bien, continuamos, vamos a nuestro pasaje. Juan capítulo 3, versículo 2. Este vino, o sea, Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Bueno, no sabemos por qué Nicodemo vino de noche. Pudo haber venido de noche para que no lo vieran, pudo haber venido de noche para que, bueno, el Señor estaba más tranquilo, ¿verdad? En la noche estaba el Señor con sus discípulos, tranquilo, comiendo, ¿verdad? Descansando, y podía estar más tiempo con el Señor. De día el Señor estaba atareado con mucha gente, sirviendo, predicando, ¿verdad? Y de noche capaz que estaba el Señor más tranquilo. Sabemos que el Señor, bueno, no era muy querido por el grupo que pertenecía a Nicodemo, ¿verdad? Odiaban a Cristo. Y entonces también él, bueno, para no causar problemas, habrá ido de noche para escucharlo y hablar con él, ¿verdad? Y él no quería tener problemas con el grupo de Sanedrín. Pero lo que vemos es que este maestro de la religión tenía dudas. Tenía dudas. ¿Por qué fue? Porque tenía dudas, ¿verdad? Él había hecho todo a su alcance para ser uno de los mejores dentro de ese grupo. Y él era un famoso dentro del grupo, era un principal dentro de los judíos, dentro del Sanedrín, ¿verdad? Los hombres estaban contentos con él, o sea, eran de confianza, un hombre de confianza, estaban contentos con él, pero él sabía que algo le faltaba. Él estaba bien con los hombres, pero él sabía que algo faltaba para estar bien con Dios. ¿Qué me falta hacer para poder entrar al cielo? Esa era la duda que tenía Nicodemo, ¿verdad? Bueno, y él había hecho todos los deberes bien, según la religión. Todo perfecto para entrar al cielo. Pero él tenía duda. Y volvemos a capítulo 3, versículo 2. Dice: y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vemos que Nicodemo, por lo que dijo al Señor, fue uno de los que creyó, ¿verdad? Por eso dijo: sabemos, o sea, sabemos todo el grupo, que tú vienes de Dios por los milagros que haces. Y en el capítulo 2, versículo 23, dice que muchos creyeron en el Señor por los milagros que hizo, ¿verdad? Y uno de ellos fue Nicodemo. Dios no había, como dije, manifestado hacía 400 años, y estaban esperando al Mesías ellos. Viene este hombre y quedan todos de boca abierta, pero creen en sus milagros, no creen que él era el Mesías, que él era el Salvador. Ellos no creían, ¿verdad? Pero a pesar de que, bueno, estaba en este grupo de religiosos, ellos llevaban una vida intachable a la vista de los hombres, ¿verdad? Humanamente hacían todo lo posible para entrar al cielo. Estaban, bueno, preparando gente para que también entren al cielo con la ley y haciendo maestro de la ley, llevando una vida intachable, como dije, a la vista de los hombres. Pero Nicodemo sabía que algo faltaba, algo faltaba. ¿Y saben qué? Va el Señor, y el capítulo 3, versículo 3, dice el Señor: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que no nace de nuevo. Nicodemo le preguntó algo de nacer de nuevo. Le preguntó, no. ¿Qué hizo el Señor? ¿Le leyó qué? La mente. Le leyó la duda a Nicodemo. ¿Sabes qué, Nicodemo? Tú te piensas que tú tienes duda. Yo sé que tienes duda. ¿Sabes qué? Tienes que nacer de nuevo para entrar al cielo. Eso es lo que te falta. Ha hecho todo precioso en la religión, pero para entrar al cielo tienes que nacer de nuevo, ¿verdad? El maestro de maestros que preparaba gente no había nacido de nuevo, estaba condenado, ¿verdad? Nicodemo, como dije, no le preguntó: ¿qué me falta para entrar al reino? No, él no le preguntó nada de eso, ¿verdad? Entonces el Señor, como siempre, el Señor dice: basta de rodeo, Timoteo. ¿Sabes qué? Lo que veo en ti es que te falta, o sea, nos da a entender, ¿verdad? Como siempre el Señor fue directo, ¿verdad? Al grano. Le leyó la mente. ¿Sabes qué? Timoteo tiene que nacer, Nicodemo, perdón. Nicodemo tiene que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. No le des tanta vuelta a la cosa, ¿sabes? Tienes que nacer de nuevo.
fue directo al grano, ¿verdad? Todo lo que había hecho, todos estos años de esfuerzo de Nicodemo, no le sirvió de nada. ¿Por qué? Porque no había nacido de nuevo. No le sirvió su religión, no le sirvió su esfuerzo, no le sirvió su vida intachable, ¿verdad? De ser uno de los principales, de ser uno de los mejores, no le sirvió para nada. ¿Sabe por qué? Porque a Dios los títulos de humanos no lo sorprende, ¿verdad? Y tampoco agradamos a Dios con títulos, sino agradamos a Dios cuando nos parecemos a Cristo, ¿verdad? Agradamos a Dios cuando nos parecemos a Cristo. Las religiones, agradamos a las religiones cuando tenemos títulos. Wow, este es pastor, este es teólogo, este es maestro. Qué bueno, ¿y dónde está tu título? ¿Y dónde estudiaste? Wow, qué bueno, ¿verdad? Y así es el hombre, pero para Dios eso es basura, ¿verdad? Es basura porque si no has nacido de nuevo, de nada te sirve. No te sirven para nada los títulos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y Dios nos está hablando a la iglesia. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Bueno, esto es un cristiano, ¿verdad? Esto es nacer de nuevo. Bueno, si alguno está en Cristo, digo, yo soy cristiano. Bueno, ¿sos cristiano? Sos una nueva criatura. Lo que eras antes, eso murió. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo más yo, sino Cristo en mí, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas, no dice alguna. Dios no hace remiendo. Dios no nos da una pastillita para mejorarnos, ¿verdad? Dios no hace una nueva criatura. Ahora, si yo veo en mi vida, me comparo con el Gustavo hace unos años atrás y no hay nada extraño, sino que lo único que hago es voy a ir a la iglesia, orar y a veces hablo del evangelio a alguien, pero si no nací de nuevo, no puedo entrar al reino, ¿verdad? Me tengo que ver, comparar yo con la escritura, con Cristo. Bueno, yo nací de nuevo, me parezco a Cristo, tengo los deseos de Dios en mi vida. Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Por qué nos salvó Dios? Nicodemo, no te salvó, no, tú no te vas a salvar por la obra de justicia, por la obra que hagas de la Biblia, sino por su misericordia. Dios nos salva por su misericordia. Él es misericordioso. Por eso nos salva, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Bueno, nos lava, nos regenera y nos renueva con el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Eso es el nuevo nacimiento. Tener el Espíritu Santo es nacer de nuevo. La salvación no se logra por nuestro esfuerzo humano, sino es por la misericordia de Dios y que nos da su Espíritu y nos da una vida nueva, una vida espiritual. Antes estábamos muertos espirituales, ahora estamos vivos espirituales. Por eso buscamos las cosas de arriba, no la de la tierra, ¿verdad? Antes buscamos las cosas de la tierra, no la del cielo. Pero al ser una nueva criatura, al ser seres espirituales, buscamos las cosas de arriba y no buscamos agradar al mundo. Antes vivíamos para agradar al mundo y quedarle bien al mundo. Pero ahora el cristiano, el que ha nacido de nuevo, bueno, está para agradar a Dios. ¿Y sabe qué? Nicodemo había gastado toda su vida para agradar al mundo, para agradar a su religión. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer, para una esperanza viva. Nos hizo renacer por su misericordia. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y gracias a que Cristo resucitó de los muertos, Dios nos va a resucitar a nosotros. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para vosotros, dice Pedro. Para ustedes, hermanos míos. Ustedes tienen reservado todas estas cosas en el cielo. Para ustedes, iglesia. Ustedes son los que tienen este privilegio. Pero primero hay que nacer de nuevo, ¿verdad? Bueno, pero Nicodemo pensaba que ya tenía esos privilegios en el cielo, ¿verdad? Voy a ir al Señor y decir, Señor, yo sé que me falta algo, pero tocame el hombro. Me dice, muy bien, Timoteo, tú sí eres uno de los mejores. ¿Sabe qué? Se enfrenta al Cristo y dice, Timoteo, estás condenado, vas al infierno, tienes que nacer de nuevo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29.
Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Un hijo de Dios ama la palabra de Dios y la practica. Y eso es hacer la justicia de Dios, practicar la palabra de Dios. Eso es lo que hace un pequeño Cristo. Por eso cuando los primeros cristianos, los primeros seguidores de Cristo, los discípulos, fueron vistos en Antioquía, la gente de Antioquía vieron a ese grupo de personas que dijeron, allí van los cristianos, los pequeños Cristos. ¿Por qué? Porque hablaban como Cristo, actuaban como Cristo, pensaban como Cristo. Bueno, ese era un grupo de personas que habían nacido de nuevo. Era un grupo de personas que entran al cielo. Pero Nicodemo se esforzó en vivir la ley por esfuerzos humanos. Él quería vivir la justicia de Dios, pero humanamente, ¿verdad? Que agradando su religión, pero no agradó a Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, o sea, el que ha nacido de nuevo, ¿qué es lo que hace? No practica el pecado. Bueno, una característica de una persona que ha nacido de nuevo, odia el pecado, no lo practica. Él cae en pecado, sí, en desgracia, porque para el cristiano caer en pecado es una desgracia, porque estamos ofendiendo a Dios, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Cuál es la simiente de Dios? El Espíritu de Dios. Un pedacito de Dios está dentro de nosotros, ¿verdad? Y ese pedacito de Dios nos lleva, ¿verdad?, a que sentir dolor por el pecado, y por eso nos está continuamente diciendo, no hagas esto, eso es pecado, no mires esto, no hagas esto, y ahí, ¿verdad? Y cuando caemos, pecaste, y ahí el cristiano se humilla y pide perdón por los pecados, y no puede pecar porque es nacido de Dios, y no debe, o sea, no practica el pecado porque es nacido de Dios. Bueno, ¿saben qué? Una evidencia de una persona que es nacida de nuevo, según la Biblia, es que no practica el pecado. No es que confiesa el pecado y dice, Señor, confieso este pecado, miré a esta chica, Señor, la codicié y adulteré y caí en pecado. Perdón. Y ahí sale de pedir perdón, sale a la calle otra vez y otra vez cae en lo mismo. Bueno, ¿sabe qué? Eso es practicar el pecado. Eso es lo que hacían los religiosos, es lo que hacían los fariseos. Por algo el Señor, cuando los mira a los fariseos, le dijo que eran sepulcros blanqueados. ¿Verdad? Que por fuera estaban preciosos, pero por dentro estaban podridos. ¿Por qué? Porque su pensamiento era pecar. Ellos se deleitaban en pecar, ¿verdad? Iban, ofrecían el corderito, mataban el corderito, ya cumplí. Qué bueno, ya está, puedo seguir pecando, ¿verdad? Y allá la semana siguiente, otra vez, el corderito, ya cumplí, puedo continuar pecando. Y se hizo un rito. Bueno, hoy en día la religión es lo mismo. Bueno, voy el domingo, oro, bueno, también puedo ofrendar, pero continúo pecando, ¿verdad? Eso es lo que hacían los fariseos y lo que hacen hoy también los religiosos, ¿verdad? Primera de Juan capítulo 4, versículos 7 al 8. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, ¿qué es? Amor, ¿verdad? No puede decir una persona que conoce a Dios y no tiene amor por Dios y su palabra y por el prójimo. Bueno, Nicodemo, ¿verdad? Era un hombre que tenía amor por su religión para quedar bien con los hombres, pero no amaba la palabra de Dios y no amaba al prójimo, ¿verdad? Y es una evidencia también que ellos no eran nacidos de nuevo. Ellos amaban. ¿Qué es lo que amaban? ¿Qué es lo que dijo el Señor que amaban los fariseos? Bueno, amaban las primeras filas en las reuniones, amaban que le llamaran maestro, amaban que le besaran la mano, que le dijeran, oh maestro, usted sí mi rabí, rabí, rabí. Eso es lo que amaban los fariseos. No amaban la palabra, no amaban al prójimo, ¿verdad? Ellos querían ser famosos en la sociedad y ganar más prestigio entre los hombres, y sabemos que esto no agrada a Dios. Si alguno está en Cristo, ¿verdad?, no debe amar el sistema del mundo, ¿verdad? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, y eso es lo que amaban estos religiosos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Bueno, ¿saben qué? Nicodemo no creía en Cristo como Mesías, creía en Cristo como ¿qué? Como milagrero, como una persona que había venido de Dios, pero para hacer milagros. Aquí el versículo dice, todo aquel que cree en Jesús es el Cristo. Esos son los que son nacidos
de Dios. Nicodemo no creía que Jesús era el Cristo. Versículo 4 del mismo capítulo. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Nicodemo no se sentía como un vencedor del mundo, porque no tenía fe en Cristo, sino tenía fe en sus obras y en su religión, ¿verdad? Versículo 17 al 18, dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Estoy en Juan capítulo, 1 Juan capítulo 5, versículo 17 al 18. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué dice Juan? No practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. O sea, no somos más esclavos del maligno, somos esclavos de Dios, ¿verdad? El maligno, antes de poder tocarnos, tiene que pedir permiso a Dios. El maligno viene, quiere tocar a un cristiano, no lo puede tocar. ¿Por qué? Porque el que está en ese cristiano es más poderoso que él. Entonces tiene que ir a Dios y pedirle permiso al Padre si puede tocarnos, ¿verdad? Y el Padre le autoriza sí o no. Entonces, la vida del cristiano está en las manos del Señor. El maligno no le toca, ¿verdad? Lo que hemos nacido de Dios. O sea, no somos más siervos de Satanás. Antes éramos siervos de Satanás. Entonces, una persona que va a la iglesia, que ora, que canta, que estudia, pero sale afuera y hace lo que el maligno le manda, ¿qué quiere decir? Que nunca nació de nuevo. Y eso era lo que le pasaba a Nicodemo, ¿verdad? Y a todos estos fariseos. Si tienen alguna duda, lean después en su casa en Mateo capítulo 23. Y ahí el Señor Jesucristo lo describe todo lo que eran los fariseos, ¿verdad? Léanlo y se van a dar cuenta de lo que eran, lamentablemente, estos religiosos que eran los representantes de Dios en la tierra. Lamentablemente hoy en día muchas iglesias evangélicas están iguales, ¿verdad? Están iguales porque piensan con solamente ir a la iglesia a ofrendar, ¿verdad? Hacer algo, tocar algo, no sé, cantar, o bueno, pararse en la puerta, o no sé, un ministerio, tener un ministerio, ya con eso, te van a entrar al cielo. Y Dios dice, no, entras al cielo si naces de nuevo, no por lo que haces dentro de una religión, o por tu dinero, o por tu estatus social. La única manera de entrar al cielo es creyendo en el Señor Jesucristo. Él es el Dios encarnado que vino a dar su vida por nuestros pecados. Por eso debemos arrepentirnos de nuestro pecado y creer en el Evangelio para poder entrar al cielo y nacer de nuevo. Volvemos a capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Saben qué? Los fariseos que estaban esperando el reino de Dios. Ellos estaban esperando al Mesías que viniera a reinar, ¿verdad? Bueno, ¿sabe qué? Dice el Señor a Nicodemo, no vas a ver el reino de Dios. Bueno, ellos estaban enfocados en la profecía de Isaías, capítulo 11, versículo 1 al 16, de Daniel, capítulo 12, versículo 2, vuelvo a reiterar. Ellos estaban enfocados en la profecía de Isaías, capítulo 11, versículo 1 al 16, Daniel, versículo 12 al 2. Ellos estaban esperando ese día, el día que viniera el Mesías a reinar, ¿verdad? Ellos pensaban que el Mesías venía a derrocar a Roma, saca a Roma y el Mesías viene a reinar. Pero primeramente el Mesías debía morir en la cruz para salvarnos de nuestro pecado, si no nadie podía entrar al cielo. ¿Se entiende? Nadie podía estar en su reino milenial. Y los judíos ya pensaban que por ser judío, tener sangre judía, ya eran, ¿verdad? Eran salvos y podían entrar al reino. Mire lo que dice el Señor, Juan capítulo 8, versículo 33 al 39, lo que ellos pensaban. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Versículo 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Ustedes son esclavos del pecado. Ustedes no son libres, han hechos un esclavo. Y ellos pensaron que eran esclavos literal, ¿verdad? Literalmente. Versículo 35. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Versículo 37. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme,
porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Ahí te dan cuenta, ellos creían en las señales, pero en las palabras de Dios no creían, ¿verdad? Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. O sea, ustedes hacen lo que vuestro Padre quiere. Entonces respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Se captaban, nuestro padre es Abraham. Somos del linaje de Abraham. Jesús les dijo, si fuereis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. O sea, el Señor fue bien claro con los fariseos, ¿verdad? Ellos no creyeron en el mensaje que Dios les dio. Debían nacer de nuevo. Eran esclavos del pecado. Y Cristo vino a darnos libertad del pecado, ¿verdad? Bueno, una persona que es libre del pecado, nació de nuevo. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Gálatas 6, 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que una nueva creación. Eso es lo que vale para Dios, una nueva creación. Entonces, ¿hemos nacido de nuevo? Bueno, capaz que tenemos el mismo problema, tienes el mismo problema de Nicodemo. He hecho de todo para entrar al cielo, pero tengo una duda. Bueno, el Señor dice, ¿has nacido de nuevo? El Señor se lo dijo a Nicodemo. Bueno, hoy en día nos está diciendo a nosotros, para entrar al cielo, tienes que nacer de nuevo. Todo lo que ha hecho, como Pablo, ¿verdad? Pablo también lo dijo en su conversión, cuando después que se convirtió, que dijo todo lo que había hecho Pablo en esta secta farisea, que todo lo que había hecho era basura, era estiércol. Toda la religión que Pablo defendió y mató cristianos porque defendía la ley y defendía, bueno, toda la religión de los fariseos y todo lo que hizo para entrar al cielo pensando que Pablo estaba haciendo un trabajo para Dios, limpiando, ¿verdad?, la secta de los cristianos. Bueno, cuando Cristo se le aparece en el camino a Damasco, ¿verdad?, y él se convierte, ahí se da cuenta que todo lo que había hecho era una pérdida de tiempo. Lo mismo Nicodemo. Lo mismo, Pablo era un principal también de la secta de los fariseos, ¿verdad? Por algo le dio carta a poder el sumo sacerdote para matar cristianos. No era cualquiera que le iba a dar una carta a poder para extorsionar cristianos y traerlos presos y matarlos, ¿verdad? Bueno, era alguien de confianza del grupo de los fariseos. Bueno, también Nicodemo era uno de los principales, ¿verdad? Y bueno, y Nicodemo se esforzó para entrar al reino. Y ¿saben qué? Dios le dijo, todo lo que tú has hecho, Nicodemo, no sirvió de nada. Tienes que nacer de nuevo. Bueno, hoy también, lo mismo, a veces nos escudamos. Vamos a hablar con las personas, ¿verdad? Venimos a hablar del Evangelio. ¿Conoces algo a Cristo? ¿Conoces a Cristo? ¿Conoces algo de la Biblia? Yo soy de tal religión, ¿verdad? Se ponen enseguida a la religión. Yo soy, y yo soy, y yo soy, y así están, ¿verdad? Se escudan con la religión. Pero nosotros los cristianos sabemos que la religión no salva. El que salva es Jesucristo. Y el Señor dice, tienes que nacer de nuevo para entrar al reino. Entonces debemos examinarnos. En conclusión, Dios nos ha hablado a nosotros hoy. ¿Para qué? Para que nos examinemos a nosotros mismos si estamos en el camino correcto, ¿verdad? El Señor sabe lo que tenemos dentro de nuestra mente y el Señor sabe si somos salvos o no. Pero nosotros podemos estar engañados por el enemigo de que somos salvos, ¿verdad? Porque venimos a la iglesia o porque venimos y hacemos algo para la iglesia, evangelizamos. Pero ¿cuándo naciste de nuevo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cuándo yo, Gustavo, nací de nuevo? Bueno, si he nacido de nuevo, tengo entrada en el cielo, ¿verdad? No porque yo era bueno, sino que era lo peor. Por la misericordia de Dios puedo nacer, Dios me hizo nacer de nuevo, ¿verdad? Eso viene de arriba. No es por nuestras obras, no es por nuestra cultura, no es por lo que nosotros tenemos, sino es por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios. Estos son los que van a entrar al reino de Dios. Si el Señor viene hoy, bueno, ¿has nacido de nuevo? ¿Has nacido? Sí, yo nací de nuevo. ¿Sabes por qué nací de nuevo? Porque ahora lo que me gustaba, ahora lo odio. ¿Qué es lo que te gustaba? Pecar. A mí me encantaba pecar. Me encantaba. ¿Saben qué? Ahora detesto pecar, ¿verdad? Mi carne quiere, pero mi mente dice, no lo hagas. ¿Por qué? Porque tengo el Espíritu Santo. Y mi conciencia que me está acusando continuamente que esos pecados, eso no lo hagas. Y cuando caigo, como dije, me arrepiento y lloro por mi pecado, porque lo único que hago muchas veces es pecar contra Dios. Digo, Señor, ¿qué misericordia tiene para aguantarme y soportarme? Tú moriste por mí, diste tu vida, me hiciste nacer de nuevo, me diste tu espíritu, pero fracaso continuamente. Es una lucha.
La persona que no tiene el espíritu no lucha, sino que se recrea en el pecado. Va una vez o dos a la iglesia, como los fariseos, matan el corderito y ya se van con sus conciencias, ¿verdad? Aplacadas de su pecado, porque ya cumplí, ahora sí puedo continuar pecando, ¿verdad? Bueno, pero el que ha nacido de nuevo no practica el pecado, dice Juan, no practica el pecado. Vamos a orar. Padre bendito, que estás en los cielos, te alabamos, Señor, por tu palabra, te alabamos, Señor, porque tú, oh Dios, nos muestras claramente, oh Dios, lo que van a entrar al cielo. Señor, ayúdanos a cada uno en este pequeño lugar, este pequeño rebaño, Señor amado, que cada uno de nosotros estemos conscientes cuando nacimos de nuevo. Padre amado, para que tener nuestra salvación. Señor, saber que si tú vienes hoy, Padre, nos vamos contigo. Padre, ayuda a cada uno de nosotros a examinar nuestras vidas. Y Señor, como Nicodemo fue confrontado hoy, tú, Padre amado, nos has confrontado con tu palabra, para que podamos, Señor amado, analizar nuestra vida y mirar, Señor, si somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Padre, la gloria sea para ti, la alabanza sea para ti. Gracias por tu palabra. La gloria sea para ti en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Bueno, por favor continúen orando. Esto marcha gracias a la oración de ustedes, ¿verdad? Y obviamente por la misericordia del Señor. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y compartir. Muchas bendiciones, que pasen bien.